Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más del área de ciencias naturales. Esta noche se ha designado como tema principal los ácidos nucleicos. Quizá nosotros hemos escuchado con anterioridad de qué se trata. Vamos a ver cuál es el objetivo de la clase. El objetivo es proporcionar las bases teóricas y prácticas general de las principales técnicas de manipulación de ácidos nucleicos, adquiriendo los valores y actitudes esenciales para la investigación científica. ¿Ya? Partiendo desde este punto, ¿de qué se trata o qué son los famosos ácidos nucleicos? Quizá por nuestro conocimiento ha pasado los términos ADN y ADN, quizás son familiarizados con ustedes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de los ácidos nucleicos, básicamente estamos hablando de grandes polímeros que están formados por la repetición de los monómeros denominados nucleótidos. ¿Ya? Estos están unidos mediante enlaces fosfodiéster, que ya vamos a ver más adelante detalladamente, y estos a su vez van formando largas cadenas, como podemos apreciar aquí en esta pequeña imagen. ¿Ya? Entonces, algunos de estos ácidos nucleicos ya que están formados por moléculas, ¿sí? De estos ácidos, llegan a alcanzar grandes tamaños, ¿sí? Y estos millones de ácidos nucleicos, ¿qué van haciendo? Van formando cadenas o están encadenados, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, existen dos tipos de ácidos, uno que es el ADN y otro que es el ARN, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué nos dice? La definición. Nos dice que son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque se encuentran compuestos por cinco elementos químicos de la tabla periódica que los podemos encontrar en donde. Por ejemplo, tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, el oxígeno, y el nitrógeno y el fósforo, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que su principal función es la de almacenar y transmitir información genética, ¿sí? Toda nuestra información hereditaria. Ahora, el descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich, ¿ya? Em, aproximadamente en el año de 1869 se aisló de núcleos en las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, ¿ya? Entonces, posteriormente, con el avance y colaboración, también tenemos acá al investigador Hamel Watson y Francis Crick, ¿ya? Entonces, gracias a estos investigadores es lo que sabemos o conocemos para qué o qué función principal realiza estos famosos ácidos nucleicos, ¿no? Vamos a ver nosotros cuál es la importancia de todos estos, de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, aquí prácticamente podemos ver que todos los organismos eh, poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan, en este caso, la síntesis de sus proteínas, con el fin, se podría decir, de proporcionar la información que determina su especificidad y las características biológicas, ya que contienen en ellas instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables básicamente de todas las funciones del organismo. ¿Ya? ¿Cuál es su importancia biológica? Nos dice, esta base es la base de la expresión genética, ¿sí? La información hereditaria. Entonces, guarda y transmite información genética, ¿sí? ADN, ¿sí? Em, y hereditaria, es decir, pueden ser los rasgos físicos de una persona. Nos dice controla y dirige todos los procesos celulares mediante la síntesis de todas las proteínas. Es también el responsable de la evolución de las especies, es decir, de las mutaciones, ¿sí? Y las combinaciones que sufren las especies a lo largo del tiempo. Aumenta la variabilidad y diversidad de los seres vivos. Transmiten las características de una generación a otra, ¿sí? De pronto hemos escuchado hablar del árbol genealógico, ¿ya?
Vamos a ver nosotros también la diferencia de los ácidos nucleicos. Decimos que existen cuáles. Existen dos tipos, decíamos al inicio, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? El ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que significa ácido ribonucleico. Pero estos dos, ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, el glúcido, en este caso, eh, vamos aquí a intervenir algunos de ellos que en los glúcidos sería la pentosa, ¿verdad? También conocemos la ribosa que se encuentra en el ARN y la desoxirribosa que se encuentra en el ARN, ¿sí? De ahí G son los nombres. ¿Por qué? Por las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces nosotros en el ADN, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos Listo. Entonces, acá tenemos un pequeño texto que nos indica, los ácidos nucleicos constituyen el material genética de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Decíamos que existen dos tipos, ¿verdad? El ARN y el ADN, ¿sí? Listo. Entonces, decíamos nosotros que el ADN lo podemos distinguir porque ahí nosotros vamos a encontrar las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son ellas? Tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. ¿Ya? Y en el ARN nosotros vamos a encontrar la adenina, la guanina, la citosina y uracil. ¿En dónde? En el ARN. ¿Sí? También nos podemos dar cuenta nosotros por las hélices. Si ustedes se dan cuenta aquí, el ADN tiene doble hélice, ¿sí? Que forman una escalerita completa, ¿no? En cambio, a diferencia, el ARN tiene solo una cadena, como se puede observar aquí en la imagen. Entonces, eso sería respecto a la diferenciación de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Listo. Acá tenemos, recuerdan que hablábamos sobre las bases nitrogenadas. ¿Qué nos dice? Que son parte fundamental de los nucleóticos. ¿Ya? Biológicamente existen solo 5 bases nitrogenadas divididas en dos tipos. ¿Cuáles son estos dos? Las purinas y las pirimidinas. Ya, las purinas decía que se dividen en la adenina y la guanina. ¿Ya? En la adenina y la guanina. ¿Cuáles son? Las pirinas. ¿Ya? Estas están presentes en donde, en el ADN y también en el ARN, ¿sí? Y acá tenemos en las pirimidinas, tenemos la citosina, la timina y el uracil, ¿ya? Ahora, la citosina nosotros lo vamos a encontrar presente tanto en el ADN como en el ARN, ¿sí? En cambio, la timina va a estar presente exclusivamente en el ADN. Y el uracilo también lo vamos a encontrar presente exclusivamente solo en el ARN, ¿sí? Acá tenemos, nos dice el ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, ¿sí? Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, ¿sí? Estos están unidos a un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Ya? Miren, acá tenemos un ejemplo de los nucleótidos, tenemos el grupo fosfato, ¿sí? Acá tenemos la pentosa, y acá tenemos el ejemplo de la base nitrogenada, ¿sí? Se dan cuenta que tienen relación con los elementos. En este caso tenemos el nitrógeno, el hidrógeno. Acá en la pentosa tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el carbono. Acá en el grupo fosfato tenemos en específico el fósforo, ¿no? Con el oxígeno, ¿ya? Entonces, ahora, dicho esto, nosotros, ¿qué podemos decir del ADN? Ya sabemos que sus siglas significan ácido ribonucleico, ¿verdad? Entonces, este ácido
es un nucleótido que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos, que sería este de aquí, por favor, el que tiene la cadenita completa, ¿ya? Entonces, este que nos decía que se encuentra en todos los organismos vivos y en algunos virus, ¿ya? En este caso, este será el responsable de la transmisión hereditaria, ¿sí? Este está constituido por dos cadenas, ¿sí? Como podemos apreciar aquí en la imagen, está constituida por dos cadenas, ¿sí? Unidas entre sí. Podemos también decir que este está presente en todas las células eucariotas, ¿sí? Aquí nosotros en la molécula del ADN, básicamente, en otras palabras, podemos decir que porta toda la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo, ¿sí? Y contiene los mensajes y la instrucción para cada célula, ¿sí? Para cada célula, es decir, para que realice su debida función. Listo. Por acá nosotros tenemos los ácidos ribonucleicos o también conocidos como ARN. ¿Qué nos dice? Este es un ácido nucleótido que actúa como intermediario necesario para traducir la información genética contenida en dónde? En el ARN, ¿sí? Para efectuar la síntesis de proteínas y funciones. Entonces, el ácido ribonucleico es un ácido nucleótido que está formado por una cadena de ribonucleótidos, ¿ya? Este está presente tanto en las células eucariotas como en las células procariotas, ¿ya? Y es el único material genético de ciertos virus, ¿ya? En este caso, es el encargado de la transcripción y la traducción del ADN. ¿Para qué? Para que ésta pueda expresar la información, ¿sí? Esto necesita de varias etapas para poder explicar la información. A consecuencia de ello, nosotros vamos a encontrar varios tipos de ARN, como por ejemplo tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. ¿Ya? Acá nos dice que el ARN mensajero que se encarga de copiar la información del ADN y transportarla hacia los ribosomas. ¿Sí? El ARN se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el ARN transferente? Se une a los aminoácidos para formar proteínas de los ribosomas. Es decir, que existen en formas de moléculas relativamente pequeñas y su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que estos puedan ser colocados en un lugar adecuado que indica la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero. Si ven, si se dan cuenta que todo esto es una cadena. Y también tenemos el ARN ribosómico, ¿ya? Este nos dice que se asocia a proteínas y forman los ribosomas, ¿ya? Esto nosotros lo encontramos en forma más abundante. ¿Y en dónde dice que se encuentra? En los ribosomas, ¿verdad? Listo, miren, acá nosotros vamos a encontrar las diferencias, como ya lo estábamos mencionando en la diapositiva anterior, entre el ADN y el ARN, ¿sí? Entonces, una característica principal del ADN que nos dice que tiene doble cadena helicoidal, ¿verdad? En cambio, el ARN tiene una cadena simple. Bien, ¿qué bases encontramos nosotros en el ADN? ¿Cuáles tenemos ahí? Tenemos la adenina, la timina,
tenemos la guanina y la citosina, ¿ya? En cambio, acá en el ARN nosotros encontramos las bases, eh, en este caso la adenina. ¿Qué más tenemos? El uracilo, tenemos la guanina y la citosina, ¿ya? En el ADN tenemos la pentosa, es una desoxirribosa, de ahí su nombre. Y en cambio, en el ARN, su pentosa es una ribosa, ¿ya? Acá son macromoléculas, a diferencia del ARN que tiene moléculas pequeñas, ¿verdad? ¿Esto en dónde lo encontramos? Lo encontramos en el núcleo, el ADN lo encontramos en el núcleo. ¿Y qué nos decía del ARN? Que se encuentra en el núcleo y en el citoplasma. ¿Sí? El ADN nos dice que los constituyen los genes, es decir, se replica o se transcribe al ARN y el ARN es una molécula involucrada en la síntesis de las proteínas. ¿Listo? Hasta aquí, estimados estudiantes, ha sido un tema de la clase del área de ciencias naturales. Voy a proceder a compartirles cuáles serían las preguntas de la clase en vivo. Listo. Entonces, en este momento vamos a proceder a compartir cuáles serían las actividades. Recuerden que ustedes tienen en la unidad número 4, tienen que contestar el foro, ¿sí? Por favor, lo realizan de forma correcta, tratando de evitar las faltas de ortografía. Tienen el video interactivo, ¿sí? Aquí ya les voy a subir la grabación y vamos a ver cuáles serían las preguntas de la clase en vivo. ¿Ya? Vamos a revisar. Voy a revisar. Aquí ya tengo 21 intentos, ¿sí? Mil disculpas, quizá no se pudo grabar con anticipación la clase, ¿sí? Pero, bueno, recuerden que tienen ustedes algunos intentos y pueden eh, revisar. No voy a ver acá de un estudiante. Sí, vamos a revisar cuáles son las preguntas. Miren, acá nos dice, se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. ¿Sí? ¿Cuál era esta? ¿Sí? Este es el ARN mensajero. Por favor, cuando ustedes vayan a responder las preguntas, fíjense no en el literal, sino en el contenido, en el texto que se encuentra, ¿ya? Porque recuerden que las preguntas son aleatorias, ¿ya? Ahora, acá tenemos la otra pregunta que dice, son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Son los nucleótidos, ¿verdad? Listo, esto ya lo repasamos en el tema de clase. Eh, Ahí les dejo por favor para que ustedes puedan observar la grabación con todo detenimiento y puedan realizarlo también. ¿Listo? Entonces, esto sería respecto a las preguntas de la clase en vivo 4.1. ¿Ya? Y no se olviden que también tienen que realizar la tarea. Acá en las preguntas de la clase en vivo tienen 2 intentos. En la tarea también tienen algunos intentos. Vamos a revisar. ¿Sí? Son sumamente sencillas para que las puedan desarrollar. ¿Ya? Miren, acá simplemente tenemos una sopa de letras, ¿sí? Tenemos que revisar en dónde se encuentra la respuesta correcta. Miren, aquí yo ya encontré una. Vamos a ver si es que encuentro otro, súper sencillo. Miren, por acá. Entonces, por acá tenemos otra. Si se dan cuenta, está sumamente fácil. ¿Ya? Miren, acá tenemos otra respuesta.
Y por último tenemos la última respuesta y automáticamente nos ha dado el resultado. Listo, estimados estudiantes, hasta aquí la grabación de la clase de esta noche. Yo les agradezco y deseándoles también que este inicio de año sea de mucha prosperidad para cada uno de nosotros y espero pues estar acompañándoles en la próxima clase, aunque sea de esta forma, con la grabación de la clase. Sí, ha sido un gusto para mí y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.